Esta mañana. Padre y buen Dios, nos acercamos ante tu presencia, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, para darte las gracias por el devocional de hoy, Señor, para poner en tus manos, Señor, estos dos siervos tuyos, Padre, al pastor Carlos y a la pastora Oceanía, Señor, que tú los uses con poder y gloria, Señor, que tú pases carbón encendido sobre sus labios, Padre, porque tú ya tienes todo hecho, Señor, y sabemos que todo es perfecto cuando está en tus manos, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra venga con edificación, Padre, para nuestra mente, para nuestros oídos y para nuestro corazón, Señor, y que no solo la podamos escuchar, Padre, sino ponerla por obra todos los días de nuestra vida. Gracias por estos dos siervos tuyos, Señor. Gracias porque tú has hecho este día, Señor. Úsalos con poder y gloria, Señor. Como dice tu palabra en Mateo, Señor. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y hoy pedimos, Señor, que seas tú con tus siervos, Señor, usándolos poderosamente. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Un gran honor poder estar junto con ese grupo de mujeres, Y siervas hombre, de Dios y hombres y hombres de Dios, amén, hombres de Dios, amén. Dios bendiga a esos hombres de Dios que estamos preparados. Y es como dice el libro de Apocalipsis. Yo creo que comenzando en esto, en el libro de Apocalipsis dice en el capítulo 1, cuando el Señor le da la primera visión a Juan, en el versículo 16, específicamente en el 1:16, el Señor le dice a él, cuando habla de las 7 estrellas, los 7 candeleros y menciona las 7 iglesias, le dice esto: tenía en su diestra, tenía en su diestra 7 estrellas, que son los ángeles. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandecía en su fuerza. Y cuando yo leí esa palabra y tenía en sus manos una espada de 2 filos, la espada de 2 filos, que significa específicamente la palabra de Dios, que corta, como dice en el libro de los Hebreos, corta y es más penetrante que una espada de 2 filos. Corta para allá, pero también me corta a mí. No solamente le dice a ustedes, sino a mí también me amonesta. Entonces, es como usted decía, pastor, al principio del tema. Dios, el apóstol Pablo, los demás discípulos ellos tenían que escribir la inspiración de Dios, pero ellos no tenían más cartas. Nosotros sí tenemos todo el Torá del Viejo Testamento, pero también tenemos todo el completo del Nuevo Testamento que ya Dios inspiró. Sí, ya nosotros necesitamos más inspiraciones. No necesitamos, como dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, si un ángel desciende del cielo y Dios trae un mío, evangelio diferente, es un maldito, es de un anatema. anatema. Es anatema. Entonces, hoy en día estamos viviendo un momento donde la gente se está moviendo mucho por las emociones. Y entonces, como nos movemos por emociones, queremos que un profeta venga y nos diga: mira, Dios te va a dar esto, Dios te va a hacer esto. Entonces, pero no leemos la Biblia, tenemos la Biblia aquí. Y por eso quise comenzar con ese término que el profeta o el apóstol Juan estuvo viendo, que vio al Señor Jesucristo con una espada de 2 filos. Ahora, ¿qué significa la palabra autosuficiencia? Esa es una palabra que se divide en 2 términos. Primero se divide en auto, que significa por sí mismo. La palabra auto significa por sí mismo, y suficiencia significa capacidad del que logra algo. Entonces, si lo comparamos los dos, significa capacidad de lograr algo por sí mismo. Sí, ahí no está Dios. Entonces, como yo le decía ayer, en pocas palabras, la autosuficiencia es planificar sin contar con Dios. Por ejemplo, somos presuntuosos, somos orgullosos, jactanciosos, somos autónomos. Y es como le dije en el libro de Santiago, que Santiago amonesta a la iglesia que él estaba pastoreando, y le dice a ellos en el capítulo 4, versículo 13, le dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos dinero. Cuando no sabéis, mi hermano, que eso es lo que nos pasa a nosotros los creyentes, el ser humano, cuando no sabéis lo que será el día de mañana,
Porque, ¿qué es vuestra vida? Dice él. Y hace esa pregunta, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es como neblina. O si usted va a una montaña, usted ve que de repente, antes de salir el sol, te ve se ve como oscuro, como una neblina, y de repente a los pocos segundos, los minutos, se desaparece. Así es nuestra vida. Usted la tiene ahora mismo, usted no sabe el día de mañana. Por eso que tenemos que estar no preparados ahora, no es continuamente estar Amén. preparados, porque no sabemos cuando el Señor toque la trompeta o partamos de O esta cuando tierra. muramos, ese mismo. Exactamente, no sabemos. Entonces, el apóstol le dice a esta iglesia, la vida es como una neblina que desaparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Entonces le dice él, en lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, ahí que está el detalle, viviremos y haremos esto o aquello. Yo le decía a mi esposa el domingo cuando salimos de la congregación, nosotros queremos mudarnos de un estado a, bueno, el mismo estado que yo vivo en Connecticut, pero queremos mudarnos de Waterbury, donde nosotros vivimos en Nagata, es parte del Connecticut, pero queremos ya acercarnos más cerca donde está la congregación, que es Danbury, que está pegado de la línea de Nueva York, Brewster. Entonces yo le decía, nosotros tenemos que seguir orando a Dios para que Dios nos permita comprar otra casa allá y dejar esta casa a los muchachos. Pero tenemos que seguir orando y tenemos 6 años orando para que Dios nos abra las puertas. Y cuando creíamos que este año lo íbamos a hacer, las puertas se cerraron. Y bueno, no es tiempo de Dios, no es tiempo de Dios. Entonces, eso es lo que quiere decir el apóstol Santiago. ¿Por qué no decimos, si Dios quiere, en vez de nosotros comenzar a planificar, nos mudamos y después que nos mudamos, dice, ay, vamos a orar a Dios para ver si es la voluntad de Dios? Autosuficiencia, por eso es que Ya, después nos quejamos, hacemos exactamente, yugo desigual, exactamente, o sea, exactamente. y hacemos yugo desigual que dice con los incrédulos, pero incrédulos que están dentro de la iglesia también, porque no tienen la Eh, misma fe que nosotros, sí, no es tienen otra la misma. cosa. Ahí es que... Entonces, nos unimos, abrimos, queremos abrir empresas sin poner a Dios primero. Ujú. O sea, no tenemos la palabra que nos exhorta cómo nosotros podemos empezar a emprender, porque la Exactamente, palabra nos da salida para todo. Como la exactamente. verdad que yo digo, la Biblia es mi manual de vida. Yo no me muevo sin buscar la palabra. Como yo no me Así que muevo sin buscar la palabra, ministro de Dios, yo quiero leer Apocalipsis 1, verso 1. léalo, léalo. Antes de que vayamos, y quiero que usted Ujú. me permita leer también de nuevo la carta a la Odisea para desarrollarla de Sí, nuevo sí, desde, claro. desde donde usted viene. Dice Amén. Apocalipsis 1, 1. La revelación de Jesucristo. Está hablando de lo que se escribió en Apocalipsis. No Exacto. está hablando de la Biblia completa, en No, Apocalipsis. La totalmente. revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder Exactamente. pronto. Pronto, Y la amén. declaró enviándola por medio de su ángel al siervo Juan. Por eso Mm, estamos diciendo que esto que está hablando de la visión de Apocalipsis completa, totalmente, que hay totalmente. gente que quieren descartar Apocalipsis como un libro que hay que creerlo 100%. Ujú. Dice, y declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense cómo Exactamente, Dios se mueve. Se mueve por un ángel y luego a Juan y luego a nosotros. Él ha exactamente. dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, que es el que está Mm, encargado de las iglesias, ahí y está. de todas las cosas que él ha Ya, visto. Oiga esta exactamente. parte, el verso 3. Aleluya. Ahí está. Bienaventurado. Wow, Dios mío. Ahí está el poder. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ahí está el detalle. La que la guardan, ahí que está el detalle. Ahí que está la disyuntiva entre el creyente que es suficiente y en el creyente que depende de Dios. Porque el creyente que depende de Dios, mi hermana, el creyente que primero planifica diciendo, Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Porque mira, pues aquí, el que guarda, si en pocas palabras, yo no puedo tomar Y es decisiones. bienaventurado Mm, Y es el que dichoso. oye, el que lee, el que oye y el que guarda la Tres, palabra de la profecía. tres puntos importantes que el Señor le dice a todas las iglesias. Escucha lo que dice el Espíritu de Dios a la iglesia. El que escucha y oiga. Sí, el problema es que muchas veces no ponemos atención. Es lo mismo que usted está en la iglesia, usted está administrando y usted está pensando en los problemas, pero no está escuchando absolutamente ni poniendo atención en lo que Dios está hablando. ¿Por qué? Exactamente. Porque el problema es cuando Dios pone ese punto y dice claramente,
y oyen la palabra, y oyen, si la palabra oír específicamente pone atención, asimilarla, ¿me entiendes? Entonces nosotros muchas veces estamos en las congregaciones y nos preguntan a los pocos minutos después que él terminó, ¿y qué predicó el pastor? Nada, ¿De qué capítulo predicó? no No saben. acuerdan nada, porque no estaban ahí, estaba su cuerpo, pero su mente estaba en otro lugar. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Juan, que él ha visto eso, y como él puso atención, le dice, yo creo que tú, como tú pusiste atención, guarda esto y comunícalo, así como yo te lo voy a revelar. Porque la Amén. idea muchas veces es que Dios revela algo y nosotros no la comunicamos como Dios quiere que la digamos, sino ponemos o quitamos. ¿Por Así qué es. quitamos? Porque quitamos muchas veces, no, yo no quiero herir a la hermana, a la pastora, no quiero herir a fulano, no quiero herir. No, mi hermano, si Dios te dice, di algo, no importa quién se hiera, tú tienes que decirlo, pero tampoco le ponga, porque la palabra está ahí, tú no puedes ni quitarle ni ponerle, porque dice la Biblia en el mismo libro Apocalipsis, hay de aquel que le quita o le añade, porque Dios le va A este libro, a este libro, a hay que estar ese en libro. detalle, al libro Apocalipsis, la gente lo quiere poner mucha metáfora y poner muchas cosas, pero no quiere entender que el libro Apocalipsis tiene Es profecías que real. todavía no se han cumplido y son reales lo que va a pasar ahí. Amén. Y por eso Amén. por eso que una espada, mi hermano, de dos filos, Por una espada que eso corta. yo hablaba con una persona, hermano, y mis hermanos y hermanas, de que la línea que hay entre la profecía y la adivinación es muy delgada. Muy fino. Porque la gente quizás está esperando que usted venga con profecía a profetizarle, pero no a profetizarle cosas que le confronten. No a profetizarle peligro, no a profetizarle advertencia, no. A profetizarle, te voy a acelerar, te voy a dar, pero nunca profetiza, te voy a quitar, te voy a enfermar, prepárate. Entonces la línea es demasiado delgada. Muy Después que nosotros delgada. leímos esta parte de Apocalipsis en el capítulo 1, yo Ujú. quiero leer, amado, el Amén. mensaje a la Odisea para que Ay, usted ya empiece el desarrollo. Yo entonces amén. ahí entramos a cooperar. Entramos, ahí está, amén, amén. Ya ustedes saben que leímos que somos bienaventurados, lo que Ujú. oímos, lo que ponemos atención Y que y lo que guardamos. guardamos la palabra de esta Exactamente. profecía de Apocalipsis. Yeah. Y escribe el ángel, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Mm, He aquí el amén, el mm, sí, el está bien, el de acuerdo, el testigo fiel y que es verdadero, Cristo. el principio de la creación de Dios Cristo. dice esto. Así es. Aleluya. Yo conozco tus Mm, obras, ahí está. que ni eres frío ni Mm, eres caliente. ay, Señor. Ojalá fuese frío o fuese caliente, pero por Aleluya. cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Santo. Así mismo es. Porque tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tenga necesidad. Usted me dio duro a mí ayer ahí. De verdad, la gloria de Dios. Sí, sí, la palabra me dio duro. Gloria a Dios. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de Mm, ninguna cosa tengo necesidad. ay, santo. Y no sabes que tú eres un desventurado, Ay, un miserable, ay, Dios un mío. pobre, Ay, un Padre Celeste. ciego y un Gloria a Dios. desnudo. Mire, Wow. esto es muy fuerte. Eso es fuerte, no, eso es su palabra demasiado fuerte para Yo no decirla. sé a quién le está cayendo esto, pero a quien le caiga ese raque. Muy Nos está fuerte. diciendo desventurados, Mm, miserables, pobres, mm. ciegos y desnudos. Y oye, toda la característica que tenía esa iglesia. ¿Eh? Por tanto, Mm, como tú eres así, no te ve así, porque es como tú mm. te ves. Tú te ves rico, independiente, pero tú eres Exactamente. eso. Por Ujú. tanto, yo te aconsejo Ahí viene el que de problema. Ahí. mí Ujú. compres oro refinado en fuego, Tanto. para que seas rico de verdad, para Eso. que reciba vestidura blanca para vestirte, Tanto. que no se descubra la Tú vergüenza de tu de tu desnudez. desnudez. Y entonces Aleluya. ojos con colirio, usted lo mencionó ayer, que Sí, el ese ojo con él. pueblo era famoso por Sí, ser las escuelas de medicina y por exactamente. inventarse el colirio, gloria a Dios. Exactamente. Yo inventaron Unge eso. tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo Mm. y castigo a todo el que amo. Ay, No papá. entendemos, pastor, eso. Ahí Dios va, hay que mío. ver ahora mismo. Eso viene ahora. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ay. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno hoy, mis hermanos, oye mi voz, Mm. no solamente oye,
tienes que abrir la puerta de tu corazón. Sí. Entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Santo. Al que venciere, le daré. Que se siente. Oye, qué privilegio. Ay, Dios mío, que se siente conmigo en mi trono. No, qué privilegio. Es como tú vas a decir que sentarte con Santa Claus. Exactamente. Es un privilegio que Dios le está dando a cada Dios uno mío, individualmente. que te siente en mi trono. Y así como yo he vencido, porque es el Señor Jesús que está hablando. Claro, esto Que estemos claros que es ayer, Jesús que está hablando. Es Jesús, Al que están no sacando de la es iglesia. Jesucristo directo que está hablando, claro. Así como yo he vencido y me he sentado con mi papi en el trono. Ahí está claro. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A las iglesias pluraliza. de Cristo Unida, Claro. Ministerio Internacional y Cumín. Dale para adelante. Vaya, en el nombre del Señor. Bueno, hoy vamos a tocar el punto más importante. Dios, como dijo la pastora que estuvo leyendo ahí, Dios le muestra su condición pecaminosa en la que está la iglesia de la Odisea. Estaba primeramente, se sentía autosuficiente porque decía, yo no tengo necesidad de estar contigo, tengo dinero, tengo una escuela de medicina, tenemos acueductos, tenemos todo en esta tierra, así que no necesitamos de ti. Pero después que Dios le muestra, porque eso es lo bueno de Dios, Dios te muestra tu condición pecaminosa. Ahora Dios te da, ahora yo divido esta parte en un llamamiento al arrepentimiento. Ahora a partir de Apocalipsis capítulo 3, versículo 18 al 19 hasta el 22, vamos a ver lo que Dios le dice a la iglesia de la Odisea. Porque Dios le da una solución. Dios no lo deja solamente con la amonestación, con la exhortación. Ahora Dios comienza a decirle lo que deben hacer ellos o lo que debemos también nosotros hacer en el día actual. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico, ya que ellos conocían lo que es la riqueza, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo, dice el Señor, reprendo y castigo a todo lo que amo. No es un Dios vengativo como muchas veces la gente quiere decir. ¿Y qué Dios es este que vengativo? No, Dios no es vengativo. Él le dice, como le pasó a la iglesia de Nínive, como le pasó al pueblo de Nínive. Dios le dijo que lo iba a castigar, pero Dios le dio la solución. ¿Qué hizo el rey? Que todo el mundo se arrepintió y el juicio no cayó. Dice, yo te reprendo y castigo a todo lo que amo. Se puede celoso y arrepiente. Ahora, la palabra, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico. Dice, estaban tan ocupados en la vida ganando dinero y comprando cosas, mis hermanos, que habían desatendido la parte principal. El negocio en la vida, que es la compra del verdadero oro divino. Ellos no lo sabían, pero sus ilusurias, sí, la palabra ilusuria es algo que tú lo tienes, pero puede desaparecer. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi esposa, antes de nosotros venir a Estados Unidos, trabajaba con una hermana, porque usted vea, por eso que todo el mundo no es igual. Usted dijo algo bien interesante. Hay que tener cuidado con el yugo desigual hasta dentro de la misma iglesia. Claro. Y yo recuerdo que mi hermana le trabajaba a una muchacha que era creyente por muchos años, y esa muchacha, como tenía un cargo muy grande en el banco de reserva, en el banco de reserva, ganaba mucho dinero, maltrataba de una forma despectiva a mi esposa, mi hermano. Y mi esposa, para que esté como la vida dio un giro, y esa muchacha vino a los Estados Unidos y estaba rodando aquí, no tiene dónde vivir, hasta la mamá la botó, los hermanos la botaron. ¿Y quién fue que la vino a refugiarla? Mi esposa. Por eso porque la gente cree que su riqueza nunca van a desaparecer. Por eso aquí puse la palabra ilusoria. La ilusoria es algo que tú tienes y se desaparece rápidamente. Tú lo tienes ahora mismo, pero no sabes el día de mañana. Y esa muchacha dijo, solamente decía, Dios mío, pero yo no puedo creerlo, Miguelina. Esa es la palabra que no se quitaba nunca, porque ella pensó que mi esposa iba a morir en la mazmorra, en la miseria, en la pobreza. Oh, Dios mío. Eso es poderoso. Hay gente, mi hermano, mucho cuidado con lo que tiene. No menosprecia lo que tú ves abajo, ni te pongas con altivez mirando por encima de los hombros al que no tiene nada. Sigue siendo lo que tú eres, auténtica, original, humilde y sencilla, que eso es lo que le faltaba a la iglesia de la Odisea. Entonces, no eran dignas de ser compradas con todos los tesoros y sabiduría que están escondidos en Cristo. Según en el libro de Colosenses, me gusta esto, Colosenses capítulo 2, el versículo 1 dice, porque quiero que sepáis
cuán grande lucha sostengo por vosotros, dice el apóstol Pablo, y por los que están en la iglesia La Odisea, y por todo lo que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, como tal iglesia unida, unidos en amor, hasta alcanzar toda, oye, escucha, para alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios al Padre y de Cristo, en quien están escondidos, ¿qué? Todos los tesoros, mi hermano. Ahí está nuestra verdadera riqueza, en conocer a Jesucristo en plenitud, mi hermano. No la riqueza que se desvanece en el día de mañana. Eso no funciona. Ahora el Señor le hace una oferta de gracia. Por lo tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado. Aleluya. Este sería un lenguaje que entenderían bien en una ciudad mercantil como la Odisea. Sin embargo, el problema era que en realidad la iglesia estaba en bancarrota espiritual. Ahora, ¿cómo podrían comprar ellos si estaban en bancarrota espiritual? Pero la oferta del Señor aquí es la misma que encontramos en el libro de Isaías. Oye lo que dice el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 1, porque como estaba en bancarrota espiritual, no tenían recursos espiritualmente para acercarse a Dios. Ahora ve lo que dice aquí. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. No importa lo que tú tengas o no tengas, ven al Señor, que Él te lo da El que tiene sed, que venga y gratuitamente. bebe. El que tenga dinero, venga. El que no tenga dinero, que venga. También, aquí la gracia es gratuita, mi hermano. Sí, esto eso es lo bueno de la gracia. Me encanta esto porque es que la gracia es un don inmerecido. Si la gracia se comprara, mi hermano, mire, millones y millones de personas que se están perdidos en el infierno. Porque el 99% de la humanidad casi es pobre, mi hermana. Usted dice, no, que en Estados Unidos hay mucha gente rica, pero en Estados Unidos hay gente que no tiene dónde dormir. Hay gente que duerme en la calle, hay gente que duerme en los subways de Nueva York, porque el Satanás se ha encargado de destruir su vida espiritualmente y moralmente y lo lleva a lo más profundo de la pobreza, en droga, en alcoholismo. Entonces, si Estados Unidos, que es una iglesia, que es un país donde se considera la Babilonia moderna, porque ahí está el pecado. Por eso que yo le digo al hermano, no soy político, somos antipolíticos, pero nosotros como creyentes debemos mezclarnos de vez en cuando lo que es la política para saber elegir correctamente dentro de lo más malo algo que sea muy bueno. Alguien que tenga un poquito más de valor por encima de los preceptos, porque el problema está es que muchas veces decimos, no, yo soy de fulano y de fulano, pero ¿qué me dice este candidato a mí? ¿Cuáles son los principios, por lo menos, que tiene un poquito de la palabra de Dios? Porque tú no tienes que valorar al candidato. Es los principios que él con la tiene palabra. bíblicos. Ahí que está. Eso Y, es todo. y no solamente eso, valorar, porque muchas veces el candidato, y hacemos una parte aquí, te ofrece y te dice cosas, pero cuando tú revisas su vida, nada tiene que ver con lo que está ofreciendo. Y ahí es donde vienen los yugos desiguales. Exactamente. Porque el yugo es igual en un matrimonio, yugo es igual en cualquier cosa. Pues claro, mi hermana, cualquier cosa. Usted dijo algo muy importante, pastor. El tema de Isaías, cuando tú vas con sed sin dinero, cuando tú vas con sed con dinero. Exactamente. El tema es que todo el mundo puede. ¿Qué pasa? Es la gracia de Dios, que es gracia. Muchas veces, por ejemplo, conocemos matrimonios que están desesperados por embarazarse, ¿verdad? Porque su esposa se embarace. Sí, claro. Y empieza a ver y dice, pero ¿y por qué fulana se embarazó y yo no? Y entonces la pregunta es, ¿Dios te debe algo a ti? No. ¿Dios te debe algo a ti? No. El embarazo es un milagro. O sea, tú no tienes que pedirle cuenta a Dios por nada, ni por hijo, ni por dinero, ni por trabajo, ni por... Él no te debe nada a ti. No. Es un favor que te está dando. Tú no tienes por qué exigirle nada a Dios, porque el que nada tiene, nada tiene. Entonces tú recibes cosas por gracia, y cuando la gente entienda que Dios no tiene que darnos a nosotros nada porque querramos, y podemos exigirle a Él nada. No. Porque todo lo de Él es un don, es un regalo. Aprenderemos a ser conforme, como dice Pablo, con lo que tenemos. Saber vivir en necesidad, en escasez, porque todo lo podemos en Él, que nos fortalece. Así mismo. Entonces, la iglesia Luisa tiene ese problema. Dios lo invitó para que fueran a Él, compraran gratuitamente, y lo invita a todo aquel que se ha alejado espiritualmente. Esta es la única manera en que en cualquiera de nosotros puede comprar de Dios, pero para ello tendría que abandonar previamente
su estado de autocomplacencia, mi hermano, y su egocentrismo, que eso es lo Le que crece impide que... más. Sí, sí, porque la gente se vuelve egocéntrico porque son para sí mismos y todo, son merecedores de todo. Como usted decía, eso fue una palabra bien incorrecta. Hay gente que cree que merecen todas las cosas. Dios tiene que darme esto, Dios tiene que darme aquello, todo el mundo tiene que hacer. Entonces, ese Porque me lo egocentrismo, merezco. me lo merezco, exacto. Ah, pues yo No, traigo mi nosotros no diezmo. merecemos nada. No, y escucha esto, yo llevo mi diezmo, voy a la iglesia, leo la Biblia, tomo mis ayunos, así que Dios tiene que darme porque yo soy su sierva. No, tú no lo haces. Si tú tienes un trueque con Dios, este no es el camino correcto, que está caminando un camino muy Pastor, incorrecto. amado ministro, esto me recuerda a una conversación que yo tuve con unas amigas. Con estas amigas estamos sentadas en un restaurante y somos de diferentes iglesias, pero somos hermanas en Cristo. Amén, claro. Estamos hablando del tema, por eso dije que me dio duro ayer el tema del el ser autosuficiente. Exactamente. Por lo que me está pasando a mí ahora con el tema de la iglesia, Gloria del a templo. Dios. Y yo le decía a la hermana que yo no estoy de acuerdo con que se pongan sobres, que pongan nombre, dirección y fecha cuando tú estás ofrendando y diezmando. Y Amén. la persona que es abogada y que es cristiana y que era tesorera de una iglesia me insistía que no, que tenía que ser así. Ay, y por digo, yo no entiendo por qué, y hago esta parte ahora, decía, porque cuando lo lean, hay que saber quién ofrendó, porque de acuerdo a la ofrenda o al diezmo, el Señor le da la bendición. Y yo me quedé así. ¿Cómo? Ahí sí está mal, ahí sí está mal. ¿Cómo? Está haciendo Y te trueque. digo, no, porque es otra cosa, porque si hay que ponerlo en impuestos, digo, pero es que las ofrendas nunca se deben poner nombre y apellido. No, Usted por no, su ofrenda la no va a ofrenda no. recibir menos. Su ofrenda es lo que usted quiera, lo que usted puede llegar al Exactamente, día. es voluntario, Óigame, es voluntario. óigame, cómo la gente Ay, Dios distorsiona. mío, ay, 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 Entonces, ay, ¿por ay, qué ay, me ay, afectó ay, ay. ayer tanto cuando usted habló? Porque yo siempre predico aquí, bueno, mis hermanos, yo, y de verdad, y me alegro, creo que usted trabaja, ¿verdad? Fuera Sí, de la claro, iglesia. Yo me sí. alegro porque yo trabajo fuera, yo no estoy 100% por mi tiempo dedicado, Amén. pero yo quisiera dedicarme 100%, pero siempre yo quiero mantener mi trabajo, donde yo podría buscar, que yo no necesite que la iglesia me Exactamente. sustente. Amén. Eso es Pero eso bueno. me puede a mí crear. Una Usted me autosuficiencia. tocó una fibra fuerte ayer. Sí, sí, no, Esto es me verdad. puede crear que yo he ido a iglesia que me dan ofrenda y yo no la quiero. Ay, es un peligro. No, no puede hacer eso. Y a mí me tuvieron que llamar por eso. Ay, Pastor, usted hay que recibirla. eso sí es malo. Eso sí Óigame, es malo. pero no solamente eso, pastor. Ahora que se tuvo que alquilar un local, ahí ando yo diciendo, hermano, cooperen para su iglesia, porque si no me tengo yo que tirar la iglesia encima. Y yo acogí ahí, Oceanía. Tú ves, ahí Tú está. eres dura. Ahí Oye, está. ahí Ahí está. tiene que aprender, enseñarle a la iglesia que tiene que ofrendar, que de donde Totalmente. come tiene que dar, No es pero que dar eso es como el así. corazón quiere. Entonces, estamos recibiendo, como dice Isaías, gratis, Gratis. por la bondad Leche, de Dios. vino, todo, agua, todo es gratis, mi hermano. Es Dios mío. interesante porque el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios, en 1 Corintios, cuando habla capítulo 9, él habla los derechos de un apóstol. Y él dice, ¿acaso yo no tengo derecho de agarrar y beber de la leche de la vaca? Yo tengo derecho de comer de ustedes, pero, oye, ¿qué dice? Pero, para no ser gravoso, yo también hago carpa y Pero no se le trabajo. carga, Dios mío. Pastor, Yo usted es lo trabajo mío. también, yo Ministro, usted es trabajo lo también. mío. Usted es lo mío. Esto es interesante, esto está bueno. Entonces, la iglesia tenía egocentrismo, tenía autocomplacencia. A cambio de esto, el Señor le prometía sus verdaderas riquezas, oro refinado en fuego, oro puro sin mezcla de impureza. Ahora le dice, y te pongo una vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Oye lo que yo le dije a la iglesia de Sardis en el capítulo 3, el versículo el 4 adelante dice, pero tienes una poca persona en Sardi que no han manchado sus vestiduras. Escucha esto, que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Y Wow, escucha wow. esto que el Señor va a hacer. Oye lo que dice Jesús dijo va a hacer. Y confesaré su nombre
delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oye, el nombre suyo, el mío, el mismo Señor Jesús va a decir, mi sierva Osanía Mato trabajó para mi obra. Dios Y mira la mío. vestidura blanca que yo le he puesto y se mantuvo sin mancha porque venció, mi hermano. Yo no entiendo cómo que hay gente que quiere decir salvo siempre salvo. Mi hermano, usted y yo, la palabra salvo siempre salvo, dice a mí es que yo me agarro, bueno, ya recibí a Jesús, ya yo lo puedo tomar mi traguito, beber, bailar, hablar mentira en cantidad, y ya yo fui sellado. Pero aquí me dice a mí, el que venciere, y aquí me dice a mí de una vestidura sin mancha, mi hermana. Sí, porque el Señor hace énfasis en la vestidura, porque la vestidura significa la justicia de Dios, la justicia que es imputada por medio de Cristo a Dios. Nosotros no podemos acercarnos a Dios si no es por la justicia de Jesucristo. Entonces, aquí dice Dios mismo, te voy a vestir con vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Como ya hemos contado, la Odisea era famosa, ¿por qué? Por la ropa confeccionada con lana negra. Ellos eran famosos en ese tiempo. Allí se producía, pero el contraste con el Señor le ofrece ¿qué? Vestidura blanca. Esta última referencia es la justicia de Cristo imputada al creyente. Recordemos que a la iglesia en Sardi el Señor le prometió a los creyentes que irían vestidos con vestidura blanca. Está claro que no se refiere a vestiduras literales, sino a ser revestido de Cristo, como dice en el libro de Gálatas capítulo 3 versículo 27, que con Cristo estamos revestidos por completamente. Y como dice en el libro de Efesios, oye lo que dice el libro de Efesios, hermano, porque nosotros queremos vivir una vida creyente y no creyente. Oye lo que dice el apóstol Pablo en el libro del libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22 en adelante. Yo lo que dice él, que la gente estamos llevando una vida muy cómoda, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está como viciado. ¡Wow! Si está viciado, tú ves. Y él no está hablando Si está viciado, no tiene voluntad. No tiene voluntad. Un viciado que un adicto, una gente que está atado, hermano. Es el viejo hombre, el que Dios no quiere conocer. Y hay que despojarse. El despojo, yo te sabe lo que es. Despojate, quítate todo eso. Es como Bartimeo, mi hermano, cuando el Señor lo llamó, ¿qué hizo Bartimeo? La carpa que tenía Bartimeo representaba ¿qué? Su indulgencia. Se reconocía que una persona que tenía esa carpa era un mendigo. ¿Qué hizo Bartimeo cuando el Señor lo llamó? Soltó la carpa y fue huyendo donde Jesucristo para recibir la vida. Hay gente que todavía viene en el evangelio y no suelta la carpa o la capa de este mundo, del mundo viciado, mi hermano. Tenemos que soltar esa capa que tenía Bartimeo. Así Señor le dice aquí a través del apóstol Pablo, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice él? Y renovado en el espíritu de vuestra mente, porque ahí que está el key, mi hermano. Usted y yo tenemos que ser renovados, tenemos que sufrir una metanoide, un cambio de mente. Si tú no recibes un cambio mental, tú no vas a ser un creyente puro. Nunca. Lo primero que tienes que cambiar es tu mente, tener aquí la mente de Jesucristo en nuestra vida. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Y vestido después del nuevo hombre, creado ¿quién? Según Dios, en la justicia y santidad en la verdad. ¿Eso está claro? Ahí está claro. Entonces, mi hermano, usted y yo tenemos que despojarnos de esta verdad y la verdad te va a hacer libre. Eso me acuerda a la parábola de la boda del convidado. Dice la Biblia que el señor de la boda entró y vio a uno y le dice, amigo, oye lo cortés que Dios, para que todos los buenos, a mí me gusta esa palabra, porque esa palabra me confronta mi vida. Dice, amigo, ¿y qué tú haces aquí? ¿Y quién te invitó sin tú tener la vestidura correcta? Porque, oye, pastor, el hombre enmudeció. En esa fiesta estaban invitados reyes, sí. hijos de reyes, ricos, gente de poder, y toditos tenían oficio y no fueron a esa invitación. Y ese hombre se quedó con todo preparado. Ya estaba todo ahí. Ya estaba la comida. Ya estaba la carne. Se van a podrir. Él dijo, yo voy a salir por ahí a buscar todo lo que están en la cuneta. Exactamente. Todo lo que están por ahí. Todo lo que están podrido ahí. Todo lo que está podrido. Pero espérese. Tú estás podrido, pero báñate para tú entrar a la fiesta. Ahí está. Ahí está. Ahí, exactamente. Él buscó los cojos, los mancos, a todo el mundo. Pero báñate. Ciego. Pero el que llega tiene que estar con la vestidura que él quiere. ¿Quién sabe si él mismo le dio la ropa? Exactamente. Pero se metió uno que no obedeció. Dios mío.
Eso está poderoso. Eso está en Mateo 22. Te pueden leerlo, mi hermano. Mateo 22, versículo 11 al 13. Habla la boda. A mí me encanta esa boda porque eso puede ser mi propia vida. Que yo creo que tengo la vestidura correcta y puedo predicar, puedo ir a la iglesia, puedo hacer todo. Y que cuando viene a ver, suena la trompeta y cuando voy a entrar, dice, no, tú no tienes la vestidura correcta. Tú no cabes aquí. Ay. ¿Cuánto creyente va a agarrar así cuando llegue el día de la trompeta? En la Odisea necesitaba ¿qué? Vestidura blanca. ¿Para qué? Para que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Es verdad que en nuestra desvergonzada sociedad moderna hay muchos... Sí, no. Hay muchos que abogan por imponer el nudismo en diferentes lugares públicos, pero desde la perspectiva divina, esto es una vergüenza. Así lo sintieron también Adán y Eva. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Dice la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 7. Ellos intentaron cubrir su desnudez ¿con qué? Con hojas de higuera. Pero Dios le proporcionó que túnicas de pieles. Tuvo que matarle en una tipología de Jesucristo. Tuvo que matar a un cordero para ponerle la vestidura de esa oveja. En Génesis 3, 21 dice, para esto fue necesario la muerte de un animal inocente, que eso es Cristo. Y esto nos recuerda que para que nosotros podamos ser revestidos de Cristo y su justicia, fue necesario que previamente Él muriera como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y según el libro de Juan, capítulo 1, versículo 29, sí, todo de Génesis, el principio de que el hombre pecó, vemos que como Dios tenía ya preparado un cordero inmolado, que era Jesucristo. Tuvo que, nosotros muchas veces estamos en las congregaciones y nos vestimos con lo que estaba vistiéndose Adán y Eva. Tenía que una higuera vistiéndose. Así nosotros muchas veces tenemos una vida espiritual superficial, mi hermano. Y esa vida superficial, mi esposa me estaba diciendo ayer que ella va a un sitio a veces a arreglarse el cabello y le decía a una persona que va a una congregación, pero cuando va a veces la ve bebiendo, la ve escuchando bachata, y le dice a mi esposa, se sentó con ella y le dijo, mira, te voy a decir algo. Dios dice en su palabra que Él te va a vomitar. No, Dios a mí no me va a decir, Dios te va a vomitar porque tú no eres ni creyente, tú no eres ni frío ni eres caliente. Digo, bueno, pues tú le diste duro a esa mujer y esa mujer tiene años yendo a esa congregación, pero no se santifica. Y es como le decía yo ayer, nosotros tenemos que tener un compromiso con Dios, mi hermano. Y el compromiso con Dios es respetarlo. Si la gente cree que nosotros tenemos que tenerle miedo a Dios no se le tiene miedo. A Dios se le tiene temor. La palabra temor significa respeto. Respeto. Es respeto. Cuando tú vives una vida de que tú vives bebiendo y dices que eres creyente y vas a esa congregación y le dices, no, a veces pone música cristiana y otro día pone bachata y otro día está bailando y otro día está en la iglesia. ¿Qué tú eres? Tú no estás respetando a Dios. Es como tú tienes un matrimonio que tú supuestamente dices que ama a tu esposo, pero cuando sales a la calle te enamoras de otra mujer o te acuestas con otra mujer, o la mujer vive con otro hombre, teniendo su relación matrimonial. Eso se llama infidelidad. Y cuando tú no eres fiel a Dios, Dios te dice a ti, porque tú no eres frío, porque es como le decía mi esposa a ella, si tú eres fría, el Espíritu de Dios puede tratar contigo y restaurarte, pero tú no eres fría. Si eres caliente, tú tienes el celo de Dios, pero tú eres tibia. Y como eres tibia, te has convertido en religiosa. Y es un peligro, hermano. La religiosidad cree que por tú llevar los diezmos y ir de vez en cuando a la iglesia y conocer al pastor y conocer a los miembros y decirte, mi hermana, yo te bendiga, ya creemos que estamos justificados. No estamos justificados. Somos creyentes, mi hermano, tibio, y Dios nos va a vomitar. Entonces, Dios quiere vestidura. Ahora, el Señor le dice a ellos, unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué Dios utiliza esos términos? Primero, como les dije ayer, tenían dinero porque tenían bancos, tenían una escuela de medicina y habían creado medicina para los oídos y también para los ojos. Entonces, Dios utiliza esos términos que ellos conocían para entenderle la vida donde ellos necesitaban. Dice, el colirio que también se producía en la Odisea nunca lograría mejorar su visión espiritual. Por eso, lo que aquí les ofrece el Señor es el verdadero discernimiento espiritual que viene a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Hoy en día, mi hermano, las iglesias necesitan
tener discernimiento espiritual. Se ha eliminado el discernimiento en la congregación. En 1 Corintios lo dice claramente, mi hermano, que tenemos que tener los dones del Espíritu. Y uno de los dones que la iglesia ha perdido es el don del discernimiento del Espíritu. Cualquier persona predica en la congregación y no discernimos si está hablando de Dios o no está hablando de Dios. ¿Por qué? Porque mueven nuestras emociones y yo lo que quiero es que me hablen a mí. No, usted no va a sufrir. No, usted es una mujer bendecida. No, usted es un hombre prosperado. Dios te va a dar un negocio. Dios te va a dar una casa. Entonces, como queremos escuchar todo eso y no vemos lo que dice la Biblia, no nos confronta que yo estoy hablando mentira. No nos confronta que nosotros, que yo vivo una doble vida. Entonces, cuando tú eres hipócrita, pero te hablan cosas buenas, tú no arreglas tu vida delante de Dios. Sigue tu vida. Entonces, tú necesitas tener discernimiento espiritual. Y como dice el apóstol Juan en capítulo 8, versículo 12, Jesús es la luz del mundo. Y como luz, usted y yo debemos resplandecer a los demás que están en tiniebla. No cabe duda que es importante que una buena vista. Por otro lado, hay personas que no solo ven bien, sino que además tienen buen ojo para el arte, para los negocios, para la comida. Pero lo que se trata aquí, lo que de verdad es importante que veamos bien y lo sepamos apreciar, es la belleza que hay en la persona de Cristo. Y este era el problema de la iglesia de Laodicea, mi hermano. Solo tenían ojo para ver las cosas materiales, pero si en este momento no somos capaces de percibir la belleza que hay en Cristo, ¿qué haremos cuando vayamos al cielo? Ellos necesitaban comprar colirio para que pudieran ver las cosas bellas y de valor eterno que se encuentran en Cristo. Haciendo una reflexión en este versículo dice, primero necesitamos riquezas divinas para nuestra pobreza espiritual. Segundo, necesitamos vestidura blanca de justicia para nuestra vida pecaminosa. Tercero, necesitamos vista espiritual para nuestra ceguera. Ahora, ¿qué dice aquí? Usted dijo ahorita, ¿cómo aplíqueme esto de yo reprendo? Aquí dice, yo reprendo y castigo todo lo que amo. Dice, tal vez la iglesia de la Odisea no había ejercido la necesaria disciplina y corrección sobre sus miembros. Y por eso habían llegado a esta lamentable situación. Pero una iglesia rehúsa ejercer la disciplina sobre el pecado. Dios mismo lo hará. Como dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 27 al 32, que Pablo cuando llegó a la iglesia de los Corintios, dice que el papá y el hijo estaban viviendo con la misma mujer. Y los ancianos y los que estaban al frente no hacían nada. Sí, el líder de una congregación, si ve un pecado, tiene que confrontarlo y disciplinarlo. Dice en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículo 12, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El libro de los Hebreos nos dice algo bien interesante, mi hermano. Capítulo 12, versículo del 5 hasta el 11 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. No importa lo que digan los demás, que Dios es un Dios vengativo. No, Dios te disciplina y te suelta y te amonesta para arreglar tu vida, mi hermano. Y dice, como dice claramente, cuando eres reprendido por él, porque el Señor es el que ama disciplina y azota. Cuando tú soportas la disciplina de Dios, se trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, dice el Señor, de lo cual todos han sido participantes, entonces seremos que bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los envenenábamos, mis hermanos. ¿Por qué, mi hermano, no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para los que no es provechoso, para que participemos de su santidad, es verdad, mi hermano, como dice en el versículo 11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido Esto lo ejercitados. descubrimos nosotros, los que fuimos hijos y ahora somos padres. Nos Exactamente. quejábamos de la disciplina, entendíamos que nuestro papá era muy fuerte, pero hoy decimos, tenía razón. Todo con su tiempo. Algo que me gusta de la palabra, y voy a tomar esto con respecto a su esposa, lo que le dijo esta señora, desde el punto de vista que cada quien ve, siempre basado en la palabra.
Hay algo muy interesante y es que aquí, por ejemplo, el apóstol Juan, que Jesús habla a través de Juan. Jesús habla a través de Juan. Y Juan habla lo que le pasa el ángel. Y son muy fuertes con la Odisea. Porque la Odisea, como usted dijo ayer, era una ciudad, era un pueblo extremadamente próspero. Estaba en Turquía. Yo que fui a Turquía, yo le pasé por los lados de la Odisea sin enterarme que era la Odisea. Exacto. Por el nombre que tiene hoy. O sea, los muros, tienen los muros todavía. Por las excavaciones que tiene, o sea, lo que las historias de la Odisea eran que era demasiado rica comparada con otras ciudades. Tenía teatro, tenía de todo. Pero cuando la ciudad es rica, la gente es rica. Ahí nadie pasaba trabajo. Por lo tanto, como usted comentó, eran autosuficientes, que ese es el tema que estamos tratando. La autosuficiencia. Cuando creemos autosuficientes y creemos que no necesitamos a Dios y de otra persona. ¿Qué pasa? Aquí Juan es muy fuerte con su boca y le dice lo que él escuchó del Señor a través del ángel. Exacto. Nosotros nos vamos también a Hechos y vemos también cómo la palabra nos dice a través del apóstol también que muchas veces hay personas que están comiéndose una carne, que están operando su pene con el prepucio de acuerdo a la ley, están bebiendo esto. Entonces, ahí también el Señor nos manda a ser cuidadosos, porque no siempre nosotros podemos imponerle al otro lo que nosotros creemos como santidad. Y por eso Pablo nos ayuda a vivir a nosotros en una comunidad de respeto, donde le exhortamos de acuerdo a la palabra, de que si esto que está haciendo, vete a la palabra. Si tú crees que la palabra dice que está mal, tienes que dejarlo. Si no está en la palabra, pues entonces tú crees que comer carne malo, no la comas. ¿Tú crees que comer carne bueno? Cómetela. Pero respeta al que lo hace y respeta al que no hace. Eso es lo que nos falta a nosotros. Entonces también no podemos olvidar esa parte que también habla Hechos, donde nosotros no podemos ser jueces de nadie. No podemos ser jueces de nadie. Y cada quien le va a dar cuenta a Dios de acuerdo a sus hechos. ¿Qué hacemos? Venimos a la palabra. Mira, tú estás haciendo esto. Mira por la palabra lo que está diciendo. Nos confronta. Tú no entiendes, quieres seguir tibio, te van a vomitar. Exactamente. Te van a vomitar. Mi hermano, para concluir, porque ya son las 8, en verdad, entendamos este punto importante. Se puede tomar 5 o 10 minutos más, porque los miércoles nos extendemos 10 o 15 minutos. Bueno, pues interesante, porque aquí hay una promesa que yo necesito que usted la entienda. Claro. Una promesa para el que venciere. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es lo interesante lo que dice el apóstol Lucas. Si Juan dice esto, que el que venciere, pero Lucas me dice algo respecto a esto. Capítulo 22, versículos 28 al 30 dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mi ¿qué? En mi prueba. Yo pues os digo un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis en mi mesa, en mi reino, y se sentéis en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Hay promesa para nosotros, pero el Señor le dice también a ellos, le da una exhortación en el capítulo 3 de Lucas, de Apocalipsis, el versículo 20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios le hace una invitación a esta iglesia, mi hermano. Y yo me imagino que lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea era, como yo le dije ayer, de respeto a esta iglesia que tenía: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y le decía que esa iglesia había crecido dentro de los letreros de ella una mata que a mí se me da el nombre, ¿cómo se llama? Esa mata que se pegan completamente. Hiedra. ¿Cómo se llama? La hiedra. La hilera. Hiedra, ok. Esa hiedra que era mata que no hay que pintar las paredes porque exactamente, que se van pegando, y van creciendo. Entonces, esa palabra, esa mata iba creciendo, y lo primero que tapó fue la palabra crucificado. Sí. Si ya la cruz la habían sacado de la iglesia, escucha esto, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Después siguió creciendo esa mata
y tapó la palabra. ¿Cuál fue que tapó? Predicamos. Entonces fue tapando, tapando y tapando, tapando, hasta que quedó solamente el nombre nosotros. Y entonces ahí es lo que está pasando hoy en día en las iglesias, que hemos ido sacando la cruz, ya no mencionamos a Cristo crucificado, ya no mencionamos que Cristo resucitó, ya no mencionamos que Cristo viene por segunda vez, ya no predicamos lo demás, sino estamos en actividades sociales para llamarla a la comunidad. Y es como le decía ayer en el libro de Jeremías, el Señor le dio una exhortación al profeta, dijo, que ellos se puedan convertir a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y hoy en día la iglesia lo que está pasando, estamos convirtiendo nosotros en el mundo. El mundo ha entrado a la iglesia. Ahora todo el mundo, en República Dominicana, ahora eso es una moda. Todo el mundo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. La bendición de Dios para ti. Y yo digo, pero ven, ya yo no sé ni cuáles son los verdaderos evangélicos, los pastores, ya yo no sé ni quién son, porque tú lo ves en la televisión, lo ves en internet, lo ves todo el mundo hablando de Cristo. Pero va a ver la vida que llevan ellos. No es una vida digna de un hombre o una mujer de Dios. Entonces yo digo, ya esa palabra la han cogido como una moda. Dios te bendiga. Es una moda. Se ha convertido en una moda. Y Dios le dice claramente a esta iglesia que tiene que ser celoso y que se arrepienta. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Sí, Dios necesita de que nosotros hagamos un cambio de mente, mi hermano. Y si nosotros no llegamos a tener ese cambio, nosotros no vamos a llegar a ningún lado. En conclusión, yo hace un llamado a escuchar la voz del Señor. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta expresión que encontramos al final de cada carta tiene el propósito de que cada persona, de forma individual, recapacite sobre lo leído y lo aplique correctamente a su propia vida. No que digamos, no, que si la hermana fulana iba a estar aquí, ese mensaje era para ella. Y yo no estoy en la iglesia, yo estoy en la iglesia. El mensaje no era para ella, era para mí. Nos gusta predicarle a otros siempre. A otros, exactamente. Es importante porque muchas veces oímos un mensaje de la palabra y pensamos en cuánto le hace falta a los demás, pero no a nosotros mismos. Solemos hacer esto con las amonestaciones. Sin embargo, no dudamos en aplicarnos inmediatamente a nosotros cualquier promesa de bendición que escuchamos. Si es exhortación, no es para mí. Si es bendición, es para mí. Al final, cada una de la iglesia que recibieron estas 7 cartas eran diferentes unas de la otra. Y la razón estaba en que cada una de ellas tenía una disposición diferente al escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, en el caso de la iglesia de la Odisea, la pregunta que queda en el aire es si había alguien que todavía estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios. Porque como dice claramente aquí, mira cómo dice aquí claramente, cuando dice Dios hace el llamado, en el versículo ahora mismo, un llamamiento al escuchar la voz de Dios, cuando él dice, el que tiene oído para escuchar, escucha lo que Dios dice, que oiga. Sí, Dios es una exhortación que nosotros tenemos que escuchar, mi hermano. La iglesia de la Odisea refleja una parte importante del cristianismo del siglo XXI. Aquí se describe una iglesia respetable, pero superficial y anémica. Como muchos cristianos en nuestros días, mi hermano, que solo parecen emocionarse con los deportes, el cine o la política, pero no por conocer más del Señor o por compartir el evangelio con otros. Cristianos que se entregan por completo a los negocios, a los estudios, pero poco o nada a la causa de Cristo. Cristianos obsesionados con sus cuerpos y su apariencia física, pero despreocupados por su vida espiritual. Cristianos entregados a los placeres de este mundo y que no ven la necesidad de negarse a sí mismos y crucificar el yo. Cristianos solícitos en la búsqueda de una nueva experiencia, pero sin un verdadero anhelo de conocer más de la palabra de Dios. Cristianos que ya no defienden la doctrina bíblica porque no la conocen, porque no han abrazado, porque han abrazado el relativismo, mi hermano, de este mundo. Iglesia con una perfecta organización y atractivos programas que pueden perfeccionar, funcionar muy bien sin la presencia del Señor Jesús. Un cristianismo, por lo tanto, que ha dejado de ser relevante para el mundo. Cuenta la historia de la iglesia que le dije a usted ahorita. En la puerta del sol había escrito un versículo bíblico que decía, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Con el tiempo, una parra había ido creciendo a su lado, así mi hermano lo dijo, y poco a poco empezó a tapar la palabra del versículo, empezando por el final.
primero cubrió la palabra crucificado. Y curiosamente, también la iglesia que se reunía en aquel lugar había dejado de predicar la cruz de Cristo. Luego, la Parra siguió creciendo y también ocultó la palabra Cristo, algo que una vez también guardaba relación con lo que ocurría dentro. Ellos habían dejado de hablar de Cristo. ¿Para qué? Para centrarse en otro tipo de mensajes más sociales y de gusto de la sociedad moderna. Y finalmente la Parra creció hasta tapar la palabra predicamos, lo que también se correspondía con la realidad de esa iglesia. Habían cambiado la predicación por otras actividades más entretenidas. ¿Qué quedó al final? Pues solo la palabra nosotros. Cristo ya no estaba allí, solo estaban ellos. Algo parecido a esto era lo que había ocurrido en la iglesia de la Odisea. Roguemos al Señor que nos libre de ir por ese camino. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias. Dice mi pastora Oceanía, aleluyaza. Como dice en el campo, más claro no canta el gallo. Así es. Aquí está nuestro Padre corrigiéndonos porque nos ama a cada uno de nosotros. Padre, Amén. en esta mañana le damos gracias Sí, Señor Jesús. inmensamente, como se predicó ayer, hoy. Usted nos disciplina porque usted nos ama a todos. Exactamente. Me imagino, mi Señor, que al pastor Carlos, usted también le pasó la piedra con este mensaje. Primero a él. Amén. Sabemos que usted le pasó un 220 a él y a nosotros 100. Así es. Padre, gracias por este varón de Dios, Señor. Sígalo instruyendo, Padre, sígalo instruyendo con ese denuedo que él tiene para explicar su palabra, que es tan sencilla que nosotros podemos entenderla. Gloria no a tiene Dios. palabras rebuscadas, Señor. Usted hoy nos está diciendo que a cada uno de nosotros, que si tú tienes oído, escucha. Gracias por él, gracias por su familia, Señor, que donde quiera que él vaya, sea usted con él, con su congregación, Señor. También le pedimos por nuestra pastora Oceanía, Dios amado, Bendice tu cielo, Dios. por ella, Señor, por su familia, por todos los proyectos que ella tiene, Señor, que sea usted bendiciéndola por su riqueza en gloria. También al pastor Carlos, Señor, mire el anhelo del corazón que él tiene de mudarse cerca de su congregación, Padre. Le pedimos en esta hora, Señor, que sea usted abriendo esa puerta, Sí, Dios. Señor Jesús. Esa puerta que quiere él y su esposa, Padre, porque quieren estar más cerca Sí, de la Señor. congregación para ser más efectivos, Así Señor, es. lo que usted lo está llamando. Sabemos que puerta que usted abre, nadie la puede cerrar, Así es. pero la que usted cierra, nadie la puede abrir. Así es. Lo dejamos esta mañana en el trono de su gracia, Señor. Repóndalo de acuerdo a su voluntad y no a la de ellos, Señor. Así es. Le pedimos por nuestra pastora Oceanía, con la nueva Señor. congregación que ella va a abrir física, Señor. Guíala, Pero Dios. damos gracias, Padre, por Icumín, Guía. Padre, que está en el mundo entero, Señor. Gracias por Guía. estas palabras que se Guía, traen Dios. todos los días frescas, Sí, Señor. Señor. En el nombre de Jesús decimos amén y amén. Amén. Amén.